Buenas tardes. Gracias en primer lugar por la invitación a este quinto Congreso Internacional de Arquitectura y Diseño de Interiores. Agradecer también las presentaciones anteriores, tanto de Laura Gallardo como de Felipe Ferrer, que me parecieron notables y sugerentes. Voy a compartir pantalla, pero antes tengo que dar pedir excusas. Estoy todavía con una disfonía bastante aguda, así que es posible que no se me escuche completamente bien. Afortunadamente me hice el test del PCR y salió negativo, así que ni a la distancia ni en cercanía soy contagioso, pero bueno, es lo que pasa a veces con la salud, ¿no? Voy a compartir pantalla, si me permiten. Ahora voy a compartir. Por favor, me informan si lo ven bien y en modo pantalla completa. Ok, muchas gracias. Adelante. Bueno, yo voy a hablar de un tema un poco distinto de lo que hablaron mis predecesores, y voy a tratar de hacer una reflexión en torno a algunos conceptos de arquitectura, industrialización y prefabricación, y una oportunidad que nosotros estamos visualizando de lo que está pasando en Chile respecto de eso, especialmente en relación a la vivienda social. Quiero partir con una declaración, porque creo esta definición de quien fuera mi profesor y director de la escuela donde yo me formé, me parece siempre relevante. La arquitectura, dice, es para acoger la vida, nada tiene que imponer, y su capacidad de albergar en la medida de su maestría y de su belleza. La vida, el odio y la ternura ocurren en el espacio, y así como el protagonista de la pintura es el color, el protagonista de la arquitectura es el espacio. Lo digo porque tal vez vamos a entrar en terrenos distintos de la arquitectura, pero quiero entender que este es el marco bajo el cual yo me sitúo en toda la presentación y en toda la actividad profesional y académica que desarrollamos. Voy a tratar de vincular básicamente dos temas que no siempre están debidamente o adecuadamente relacionados. Uno es los conceptos de prefabricación e industrialización, y el otro es el problema de la vivienda social, enfocado particularmente en Chile, que es el área que conozco, y finalmente voy a hacer algunos planteamientos sobre qué creo que es posible hacer. Respecto a la prefabricación y la industrialización, hay muy poca claridad en los términos, hay dudas, hay prejuicios, y cada vez que pensamos en ello se nos ocurren todo tipo de definiciones, y se nos asoman todo tipo de prejuicios también, cuando la verdad es que la prefabricación no es una cosa que hayamos inventado en el siglo XX ni en el XIX, sino que la arrastramos desde tiempos inmemoriales, como los ejemplos que estamos viendo en la pantalla. Vamos a ver más en detalle la prefabricación, la definición de prefabricación, pero no me cabe ninguna duda de que Machu Picchu, por ejemplo, en nuestra vecindad, es un maravilloso ejemplo de una obra prefabricada que consiste básicamente en que los elementos que van a componer la totalidad de la que hablaba Laura, ¿no es cierto?, se preparan y se cantean y se elaboran fuera de su posición final en la obra, a la que finalmente se adhieren o se montan, conformando la totalidad. Y esto lo hemos visto también en las catedrales góticas o hasta en la Sagrada Familia de Gaudí. De hecho, el claustro de la Catedral de Segovia fue completamente trasladado después de un deterioro grave por convulsiones de guerra. De hecho, se dice, ¿no?, que las piedras canteadas de las catedrales góticas tenían en su cara oculta 3 marcas que son significativas, y creo que además nos llama la atención sobre lo que deberíamos tener presente cuando hablamos de una obra prefabricada. Una era el origen o la cantera, desde donde venía la piedra; la otra era el nombre o la sigla
del cantero que la había preparado, y la tercera indicación era la posición dentro de la obra que tenía que tener la piedra que se estaba observando. Eso es prefabricar, eso es el concepto básico de prefabricar, y eso es trazabilidad, no inventada ahora a fines del siglo XX, sino que desde, como ya les digo, hace mucho tiempo, y tanto tiempo después se seguía usando esos conceptos de prefabricado, que en ese recorte de un diario australiano se ofrecían viviendas prefabricadas en base a este sistema originario del balloon frame y que después se transformó en el sistema plataforma, que es tan propio de la construcción de los países anglosajones, que luego tuvo nuevos auges y nuevas evoluciones después de la posguerra, con intentos de distintos tipos de empresas de despiezar completamente el edificio, desplegarlo y ponerlo a disposición de un usuario o de un cliente para transformarlo en su modelo de vivienda, de vivienda del American Way of Living, ¿no? Ejemplos posteriores, perdón, o más recientes, son el tan conocido hábitat de Montreal y el más reconocido, diría yo, ejemplo de la Torre de Nakajin de Kurokawa, que es de la década del 70, que de alguna manera creo que ilustran o ejemplifican el nivel más alto de la utopía, ya que se hablaba de utopía hace un rato atrás, de la utopía de la industrialización y la prefabricación de la década de los 60. Ninguno de estos dos emprendimientos, ninguna de estas dos formas de entender la obra construida se replicó. Tuve oportunidad de visitar el hábitat de Montreal hace unos años atrás, y efectivamente ahí está, pero el modelo, el ejemplo, no tuvo, hasta donde yo sé, por lo menos, nuevas aplicaciones, y lo mismo pasó con el concepto de la Torre de Nakajin. Entonces, en esta imagen de qué es lo que es prefabricar, aparecen en distintos materiales de los que dan forma y estructura a la obra, como nos hablaba Felipe hace un rato, distintos tipos de soluciones y distintos conceptos de prefabricados, en que, tomando el ejemplo que mostró Felipe recién de esa estructura conectada con las botellas de plástico, siempre queda en evidencia que tan importante como el elemento mismo, como el panel o la losa o la viga, es el cómo lo voy a conectar. No se puede concebir una obra prefabricada si no se sabe cómo se van a conectar los elementos entre sí. Y esto vale para el ejemplo que nos presentó Felipe, y vale para cualquier obra que enfrentemos en el presente. En Chile tuvimos nuestra propia experiencia, nuestro propio modelo en la década del 70, después de uno de los tantos terremotos que hemos tenido. Nos fue donada una planta de una tecnología soviética que es heredera del sistema Camille y del gran panel francés, ¿no es cierto?, que son estos edificios construidos en base a grandes paneles. Se instaló en una planta en la quinta región, cerca de Valparaíso, con un sistema de moldeado en vertical que es bastante discutible hoy día, digamos, pero que permitía construir una serie de edificios y que fueron, la verdad, muy simbólicos, porque además este edificio y el término de la planta de la KPD no se puede entender si no parte de un contexto como el epicentro de la Guerra Fría en América Latina. Tanto así que después en la Bienal de Venecia de 2016, si no me equivoco, fue objeto de un homenaje y de un reconocimiento. Esta construcción, esta forma de construir, por supuesto que fue un ejercicio relevante para nosotros, así como fue relevante las construcciones o las múltiples construcciones de estas viviendas de emergencia o media aguas, o en fin, podrán haber otro tipo de nombres en distintos países. Chabolas le dicen en algunas partes, que construyó esta fundación
Hogar de Cristo, bajo la dirección de quien no puedo dejar de hacerle un reconocimiento hoy día, que es el sacerdote Jos van der Rest, al que en el Colegio de Arquitectos le dimos en Chile el título de arquitecto honorario, porque era probablemente el hombre que más viviendas había construido en Chile, más de 400.000 viviendas en el momento en el que se le dio el premio en la década, hace 20 años atrás, de estas viviendas, en las que él además declaraba, yo lo conocía a Van der Rest, iba con los estudiantes a visitar la planta y me encantaba las charlas que él le daba a los estudiantes de arquitectura, porque era muy deslenguado, desde luego, era muy divertido, pero además era muy provocador. Y nos decía, pucha, los arquitectos nos decían, no sirven para nada, yo quiero que los arquitectos me solucionen los problemas y no han sido capaces de inventar algo mejor que lo que he hecho yo. Y con esto he resuelto un problema básico y no he querido hacerlo mejor. No he querido hacerlo mejor, decía, porque no es mi tarea resolver el problema de la vivienda en Chile. Mi tarea es resolver el problema de la familia. El problema de la vivienda en Chile lo tiene que resolver el Estado. Y así fue su accionar durante décadas, en las que, entre otras cosas, encabezó una serie de tomas de terreno que le valieron todo tipo de problemas y de conflictos, pero un hombre notable, cuya obra se ha ido expandiendo por distintos países de América Latina. Probablemente ustedes han oído algo de eso también. Pero cuando hablamos de prefabricado también llegamos a este extremo, ¿no? Que es la mirada de lo que está pasando alrededor nuestro ahora, y que es la mirada que de alguna manera también nos hacía y nos provocaba Felipe Ferrer en su presentación. ¿Qué es lo que está pasando con la tecnología que está disponible? ¿Qué es lo que está pasando con los satélites que tenemos instalados es mucho decir, pero que están instalados en Marte y que están grabando y filmando y recorriendo un planeta completamente desconocido? ¿Qué es lo que podemos imprimir ahí a mano izquierda? Un primer puente peatonal impreso en acero en 3D, ¿no? Algo que hace un par de años era completamente inimaginable, o esta presentación de una impresión de hormigón de la empresa Hormiza de Argentina. Entonces, claro, hablamos de industrialización y de prefabricación y nos aparecen los imaginarios, la fantasía y los fantasmas, ¿no? Para algunos aparecerán estos monoblocks de la época de Khrushchev en la antigua Unión Soviética, ¿no es cierto?, que resolvían un problema en brutal austeridad, si me permiten decirlo, pero con algún grado de eficacia. Para otros aparecerán las plantas industriales donde se pueden fabricar módulos habitacionales o de servicios que se van acoplando y que van construyendo edificios. Para otros aparecerá una construcción mixta entre una estructura tradicional basada en obra y la adición de elementos y componentes para generar finalmente la imagen del edificio, en el que no podemos dejar de mencionar un poco la reflexión a la que nos llamaba Laura. Ninguna de estas tecnologías está exenta ni está por debajo de la reflexión que hay que tener en torno a lo que la obra realmente debe ser. Y ahí me quiero detener un poquitito antes de pasar a la diapositiva siguiente. Yo entiendo que el objeto, y quiero entender, o por lo menos quiero compartir con usted, que el objeto de nuestro trabajo, el objeto de nuestro oficio de arquitectos, tiene que ver con la obra habitada a satisfacción de quien la va a habitar, efectivamente. O sea, una obra que se entrega a la respuesta a las necesidades del habitante, y ese habitante puede ser una persona, una familia, o puede ser una industria, o puede ser un power, o puede ser un campo de fútbol. La actividad que desarrolla el habitante no nos aleja de la responsabilidad de responder a sus necesidades. Y hay una cuestión que es súper importante y que quiero recalcar en lo que nos dijo Felipe recién, cuando nos ponía este ejemplo del sub y baja, que me pareció notable, este esfuerzo, este juego de la confianza, de la entrega, del equilibrio y de la solidaridad, que es una cuestión que es absolutamente fundamental
creo yo, en nuestro quehacer. Porque para entender al habitante, para entender las necesidades del habitante, lo único que yo puedo hacer genuinamente es ponerme en la posición del habitante y mirar desde su perspectiva hacia mí. O sea, para salvar el yato o la gran distancia, este miedo que tenemos al otro y a la otridad que está descrito, bueno, hay varios autores que hablan de esto, la única manera que yo entiendo que es posible superarla es si miro desde allá hacia acá y entiendo y asumo y acepto que yo también soy otro para ellos, ¿no? O sea, yo soy tan otridad para el que me está mirando como él es otridad para mí, ¿no? Y al insertarme o al vincularme en este acto, que al final es un acto de confianza, como decía Felipe, lo que queda es que este es un acto de confianza. La arquitectura y nuestro trabajo solo se puede hacer en un marco de una confianza y de una entrega total. Si no, más vale dedicarse a otra cosa. Esto es un acto relevante de entrega al al contemporáneo, ¿no? Al otro, al vecino, a la vecina. Bueno, y con estos fantasmas también aparecen las siempre y nunca faltantes odiosas comparaciones, porque nos dicen, bueno, pero ustedes, miren, ¿no? En China construyen un edificio, levantan un piso por día y hacen un edificio de no sé cuántos pisos, no sé cuántos metros cuadrados, en 10 días y no se demoran nada. Y es cierto, y hay videos testimoniales y hay personas que yo no he ido, pero hay personas que me dicen que eso efectivamente es cierto y yo lo creo. Y nos comparan y nos comparamos malamente con la industria automotriz, como si tuviéramos algo que ver con el automóvil. Eh, la industria automotriz, que es el ejemplo máximo de la industrialización, ¿no es cierto?, que se produce en línea, ¿no es cierto?, que el objeto se va trasladando, que se supone, no como en la fotografía, que las condiciones de trabajo son mejores para el trabajador, no como esta pobre señora que lo único que hace es fijar el espejo del vehículo, pero no se han dado el trabajo de bajarle el vehículo ni de ponerle un pisito para que trabaje. Entonces, lo de las condiciones, las mejores condiciones ergonómicas no siempre se cumple, aunque la comparación siga siendo odiosa. Todo esto nos llevó en el Instituto de la Construcción y en en el Consejo de Construcción Industrializada a decir, bueno, esta cuestión hay que abordarla. Tenemos que discutir y tenemos que ponernos de acuerdo de qué estamos hablando cuando hablamos de industrialización y de qué estamos hablando cuando estamos hablando de prefabricación. Porque en el léxico común estos conceptos se confunden, se usan mal, se enredan y llevan a que por lo menos en nuestro país tengamos brechas y trabas importantes que le cierran las puertas a cierta forma de construir que está asociada con la prefabricación y con la industrialización, cuando en realidad no debería haber ninguna limitación, porque la forma de abordar el asunto no es el problema es cómo es el asunto o cómo es el proyecto finalmente construido. Si yo lo hago de una forma o de otra forma, si cumplo con el objetivo final, con el objetivo de la totalidad y con el cometido que tiene el edificio y con la normativa asociada, no debería haber ningún problema. Entonces nos juntamos un grupo bastante grande de personas aquí, participaron eh, más, de, más de 50 o 60 profesionales, a mí me tocó presidir esa comisión de anteproyecto de norma, trabajamos intensamente entre agosto y marzo en agosto del año pasado y marzo de este año y logramos construir un consenso a partir de un set de 96 conceptos que parecían importantes de consensuar. Llegamos a una limpieza por un sistema muy online, trabajando online y de encuestas, de 32 conceptos, y eso se transformó en un anteproyecto de norma que ahora fue entregado al ministerio y está a la espera de ser no sé si oficializado, pero por lo menos entregado al Instituto Nacional de Normalización para la consulta pública para transformarse en norma. Más está decir de que las normas en Chile y en el mundo en general son recomendaciones y no son obligatorias a menos que alguien las declare obligatorias. En este caso, la norma lo que tiene y lo que garantiza es que un espectro muy amplio de actores de la construcción
participamos desde la academia, la industria, los proveedores, el Estado, los ministerios y los distintos colegios profesionales, participamos para construir este paraguas, este segundo paraguas que nos parecía necesario elaborar. Pero yo quiero hablar de la prefabricación a partir de tres ejemplos que voy a contar muy brevemente. Dos tienen que ver con crisis y el tercero tiene que ver con preguntas quizás correctas. El primer caso, el de los buques Liberty de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Que Estados Unidos se vio en la necesidad de producir la friolera de 4.000 y tantos, ya no me acuerdo, por ahí está el dato, barcos en un tiempo muy breve, que 2.700 barcos en 4 años, 2.700 barcos del tipo que estamos viendo en pantalla. Ese, al final del año 43 se votaban a razón de un barco cada 8 horas, o sea, una máquina de producción descomunal para un propósito que tenía que ver con un propósito bélico, pero que tenía que ver con una crisis que era relevante, que movilizó al país y que permitió una construcción en base a piezas y partes que se armaban y se ensamblaban, se armaban en distintas localidades al interior del territorio y se llevaban hacia las costas y se ensamblaban con un sistema de prefabricación en que lo principal era la adecuada coordinación para que efectivamente cuando se estuviera montando esa cabina sobre el casco, efectivamente las piezas calzaran y los pernos tuvieran su perforación y su contraparte para hacer las conexiones. La coordinación y el trabajo colaborativo entre las distintas instancias que participaron en este proyecto me parece que es relevante, así como es absolutamente relevante el haberse puesto de acuerdo en un determinado proyecto. Esto es un objeto único, esto sirve para construir estos barcos y para eso se hizo. El otro caso más reciente es la crisis del incendio del reactor de Chernóbil, del reactor número 4, que hace no muchos años atrás hubo que hacerle un segundo confinamiento porque estaba volviendo a tener emisiones de radioactividad. Entonces se tuvo que agenciar e imaginar una manera de resolver un edificio que no se podía construir sobre el reactor porque las emisiones eran demasiado altas, era riesgoso para la vida de las personas, entonces se tuvo que construir al lado. Y se tuvo que construir al lado y se construyó en dos partes, como vamos a ver, y luego se trasladó más de 300 metros, un peso de 25.000 toneladas de acero, más los revestimientos, 86.000 metros cuadrados de revestimiento para cubrir el reactor. Y eso se hizo de nuevo con un esfuerzo mancomunado entre la empresa soviética, que era la que administraba la central de Chernóbil, una empresa de ingeniería bastante conocida que es Bechtel, y una serie de empresas subcontratistas que estaban repartidas por distintos países de Europa y que fueron proveedores o de la estructura de acero o de los equipos de levante. Hubo incluso que construir grúas especiales para mover esa estructura. Los revestimientos venían de Turquía, en fin, se hizo una coordinación general para lograr esto que estamos viendo en pantalla, un edificio que tiene las dimensiones descomunales que estamos viendo, que se coordinó en distintas ciudades, que tiene la escala que estamos viendo en la fotografía de aquí abajo y que finalmente demuestra que de nuevo, si hay un lenguaje común, hay un objetivo común y hay una método de trabajo, somos capaces de resolver los problemas más complejos que se nos pudieran ocurrir. Esto está publicado en Arquitectura en Acero, lo pueden buscar. Hay un link, algunos videos ahí que puede ser también de interés verlo. Y el tercer ejemplo que quiero compartir para cerrar con el tema de la prefabricación tiene que ver con una empresa que conocí hace un par de años en Colombia, que es una empresa pequeña, que se hizo la pregunta de qué diablos podían hacer con el cisco del café, que es la cascarilla que resulta de la molienda del café, que en realidad se botaba o se quemaba, y que ellos decidieron que era una buena idea
o que era una idea posible transformarlo en un sistema de wood composite, un material compuesto, ¿no es cierto?, con el cual podían fabricar ciertas tablillas y ciertos elementos que, acompañados de otra estructura que la hicieron en acero, permitían resolver una pregunta que era fundamental, que era cómo doy respuesta a las necesidades de vivienda y de escuela dispersas por el territorio colombiano, que es conocido por ser de una geografía, por decirlo menos, compleja, y que se pudiera adaptar a las distintas formas de transporte para llegar a distintas escalas de proyectos. Esto se tenía que poder trasladar desde en camión hasta barcos para remontar ríos, hasta faluchos, o llevarse finalmente en carga, en burro, para atender los lugares distantes donde se podían o se tenían que construir o resolver estas necesidades. A mí me parece que es un ejemplo bellísimo de una resolución a una escala local, una tecnología apropiada a una pregunta correcta, que no pretende resolver la supervivencia en el planeta Marte, pero sí resolver algo que tenemos aquí muy cerca. Cuando yo muestro este ejemplo entre los chilenos, claro, tengo que decir de que esta forma de construir, por supuesto, no nos sirve a nosotros. A mí lo que me interesa es la forma de pensar, no la resolución. Es como si hicieron la pregunta y qué respuestas encontraron para esa realidad, no para la realidad en la que yo estoy viviendo. Bueno, pasando al segundo tema, perdón. La vivienda social en Chile tiene una larga historia, tenemos más de 100 años, empezó los primeros casos más documentados en el 1906, ¿no es cierto?, con algunas acciones vinculadas a la Iglesia Católica, que fue evolucionando, tratando de hacerse cargo de lo que en Chile llamábamos las poblaciones callampa, que tienen distintos nombres también en distintos países, ¿no es cierto? Y donde, de nuevo, lo principal era eran los habitantes, eran los usuarios, que son estos niños en esta fotografía de Domingo Ulloa, que es del año 25, y quiero que la recuerden porque la vamos a poner un poco más adelante. Y esta vista de lo que pasaba a mediados del siglo pasado, no es tanto tiempo atrás, sin ir más lejos, yo tenía 1 año cuando se tomó esa fotografía. A lo mejor es lejos para todos ustedes, para mí es a la vuelta de la esquina. Pero eso, así era parte de nuestra ciudad. El Estado emprendió una serie de acciones, algunas más exitosas que otras, con proyectos de vivienda en altura, en media altura, en extensión, que se fueron masificando y que fueron tratando de dar una respuesta que fue mutando con el tiempo, siendo inicialmente quizás un poco tímida, dejando espacio para notables obras de arquitectura como la unidad vecinal Portales de los arquitectos Bresciani, Valdés, Castillo y Huidobro, que está en esa fotografía de ahí a la mano izquierda, que son un homenaje al movimiento moderno, si se me permite decirlo así, y hasta ejemplos de principios de la década del 70, como los residuos de una utopía, volviendo a esto, ¿no? Eso es la Villa San Luis, que fue un proyecto de vivienda social inserto en un barrio de vivienda no social, digamos, de vivienda de los sectores más acomodados de la ciudad, en fin, lo que estamos viendo alrededor es lo que pasó con ese barrio, y lo que se rescató es este pequeño conjunto de bloques que eran esta intención de generar una ciudad más mixta, una ciudad donde los distintos habitantes de la ciudad pudieran efectivamente convivir en un espacio común, que es la ciudad, que es la plataforma sobre la cual nos estamos moviendo, pero que después de las políticas de erradicación que se iniciaron en la época de la dictadura, se movilizaron gran parte de los campamentos, que eran las fotografías que yo mostraba antes, y se trasladaron a distintas
partes de la ciudad, dejando o liberando el terreno de mayor valor, ¿no es cierto?, para otro tipo de emprendimientos, que en esta gráfica se explica de nuevo de otra forma, digamos, pero exactamente lo mismo. En, en, eh, en este primer grupo, las comunas de origen de las poblaciones erradicadas, y en el segundo grupo, las comunas de destino de las poblaciones erradicadas, todas más bien hacia el sector surponiente, donde empezaron a desarrollarse una ciudad que se transformó en esta ciudad segregada por grupos socioeconómicos que vemos en la gráfica de Juan Correa, que está ahí a la izquierda. Los sectores azules son los sectores más acomodados, los sectores más rojos o más oscuros son los sectores menos acomodados, más vulnerables de la ciudad, generando una ciudad no solo segregada, generando una ciudad que también está fisurada no solo por los ríos y los accidentes naturales, sino que por las autopistas y las carreteras urbanas que hemos construido, y una ciudad completamente discontinua, donde, tal como decía Felipe, lo que prima son espacios cercados por rejas, donde el miedo al otro, de nuevo, genera estas unidades que hemos ido normalizando. Esto no es una ciudad, esto es un conjunto de condominios, es lo que empieza a suceder, y empieza a suceder tanto en el sector teñido de azul como en el sector teñido de rojo, porque efectivamente es algo que se ha instalado, y el enrejar y el segregarnos y el defendernos se ha transformado en una práctica que no es solo, como ya se comentó antes, de Chile, sino que de todos, con una vivienda proyectada en forma insuficiente, porque los gobiernos, todos, siempre piensan que los recursos son menos que las necesidades. Entonces se proyectan unidades habitacionales que son insuficientes, que hacen que la gente autoconstruya, a veces a riesgo de la estabilidad del edificio o comprometiendo completamente la habitabilidad de los departamentos de sus vecinos, o colmatando completamente los pasajes con vehículos, porque tal vez se pensaba de que no iba a haber vehículos. Esto es una fotografía que yo tomé en un conjunto residencial, Las Viñitas, en Santiago, y solo imaginarme, quizás por una preocupación un poco paranoica, solo imaginarme que hubiera una emergencia, que alguien tuviera que pedir una ambulancia, o que tuviera que entrar un carro bomba en este pasaje, es un lío. Esto es una catástrofe social y una catástrofe urbana, que ha tenido algunos aciertos, como estos proyectos de Alejandro Aravena y Elemental, con sus posteriores desarrollos, ¿no es cierto?, que es lo que vemos en la fotografía de la derecha, que tributan, aunque no siempre reconocidamente, a estudios que se vienen haciendo hace muchos años. En la Católica de Santiago, en la Pontificia Universidad Católica, por lo demás, una aclaración: yo estudié en la Católica de Santiago, pero hago clase en la Chile, ¿no? He emigrado, mi corazón está en la Chile, digamos, pero honro, por cierto, el trabajo, y respeto el trabajo que se hace en la Católica. Que en 30 años ha investigado estos espacios residuales que nos fue dejando la ciudad, que se fue construyendo en la década de los 60, y que hoy día empieza a ser un poco la oportunidad de la que yo les quería hablar. Los análisis más recientes de la evolución del déficit habitacional en Chile muestran de que, aunque ha habido una cierta tendencia a la baja del déficit, ha habido un repunte importante en los hogares allegados, en las personas que viven en condición de cohabitación o de compartir residencia. Y un estudio, eso vale para Chile y vale para Santiago. Hoy día se habla de alrededor de 730 o 780.000 viviendas de déficit habitacional. Y un estudio encabezado por la Fundación Vivienda, y que está graficado aquí por el geógrafo Juan Correa, muestra la localización del déficit cuantitativo de los hogares allegados
en Santiago, y lo compara con los terrenos donde se hicieron los proyectos de lotes de 9x18 en la década del 60. Y hay una importante coincidencia. Y la coincidencia es tan notable que el potencial que ahí aparece, que lo voy a comentar más adelante, permitiría resolver en forma significativa parte del déficit habitacional que tenemos en este momento. Esto ha motivado varios estudios, entre otros el de Juan Pablo Urrutia, con quien tengo el honor y el gusto de trabajar en la Universidad de Chile, que hizo un estudio sobre la corresidencia, estudiando, tal como se hizo hace 30 años atrás, los casos de las soluciones habitacionales que tenían las personas que vivían en estos lotes de 9x18, analizando los genogramas, la estructura familiar y la forma de ocupación del espacio, tal como se había hecho también hace 30 años atrás, pero tratando de entender esta estrategia de corresidencia a través del estudio de casos, tanto de los distintos genogramas como de los usos de los terrenos y de las tipologías y la morfología de las distintas soluciones que se podían observar. E hizo una encuesta que es bien relevante. Hay muchas personas que en Chile tienen el subsidio de vivienda adjudicado, pero que no hacen uso de este beneficio porque prefieren quedarse en las viviendas en infracondiciones de habitabilidad, que son las que están en estos entornos del pericentro, ¿no es cierto?, por las razones que aquí se comentan, principalmente por la cercanía al trabajo, por una economía colectiva, el habitar en grupos, el cohabitar es también una estructura económica, porque tienen acceso a bienes urbanos importantes, educación, buen transporte, y porque comparten las redes sociales y a veces el cuidado. Este es un universo, un mundo que, como les decía, ya la Católica viene estudiando desde hace varios años, pero que ahora se abre a, a nuevas posibilidades. Se desarrolló un proyecto, una nueva política pública en el Ministerio de la Vivienda que se llama el subsidio, dentro de una estructura de subsidios para los pequeños condominios, que permiten justamente la reconversión de este tipo de soluciones subestándar para convertirlas en soluciones dentro del estándar y en propiedad para las familias que ahí cohabitan y que ahí viven. Esto ha sido motivo de varios trabajos académicos en la Católica. Nosotros en la FAU, en la Universidad de Chile, también hicimos varios talleres con la profesora Margarita Troncoso, con el propio Juan Pablo Urrutia, y me tocó dirigir también varios proyectos de título que abordaron este tema. De manera que hay una bibliografía y un conocimiento acumulado súper importante en torno a esta forma de resolver una parte del problema habitacional. Fíjense que de los casos de la cantidad de terrenos disponibles, se habla que son 200.000 unidades posibles de construir. Esto es en un escenario utópico en que todos los lotes de 9x18 que era la división típica de los lotes, se acogieran a esta nueva política, pero podríamos en un porcentaje relevante resolver las necesidades de construcción dentro del mismo casco urbano, sin ir a construir a extramuros un porcentaje de aproximadamente el 30% del déficit habitacional, 200.000 viviendas, en fin. Pero este es un programa que no ha tenido mucho éxito. Entonces, en parte para entender mejor el programa y para ver si se podía sacar algunas conclusiones, hicimos un estudio que lo lideró Juan Pablo Urrutia, la profesora Busto, Rodrigo Tapia, que es de la Universidad Católica, y en el que me tocó participar, donde se analizaron los casos que se conocían, que eran 78 proyectos, algunos construidos y otros académicos. Se construyó un catálogo, se hizo una ficha de cada uno de los proyectos elaborados, ¿no es cierto?, se tipificaron, se caracterizaron, ¿no es cierto?, para tratar de entender las lógicas de los proyectos,
para tratar de entender qué se podía hacer. Porque lo que nos interesa es ver cómo podemos desde la academia contribuir a que tanto el Estado como el sector privado puedan hacerse cargo de un programa que no está teniendo mucho éxito. Es cierto que la jefe de la división técnica del ministerio nos comentó que este año, el año 2020, de 2022, perdón, se anuncian ya grandes cantidades o cantidades importantes de proyectos de este tipo. Pero estos proyectos tienen un problema, que son de pequeña escala y son dispersos. Entonces, ahí hay un vínculo, hay una interfase que hay que abordar y que hay que resolver. Un buen ejemplo es lo que ha hecho una pequeña empresa que se llama Consolida, ¿no es cierto?, que también analizamos, que logró hacer unas tipologías de viviendas, de 3 viviendas en un lote de 9x18, que aquí lo tenemos en la gráfica que desarrollamos en el proyecto, y a mano derecha algunas fotografías de las obras que están en ejecución en este momento y algunas obras terminadas. Aquí hay una foto de la señora Rosa y el ministro de la Vivienda en este momento, porque lo que llama la atención cuando uno va a ver este tipo de proyectos es que se alcanza un estándar muy alto. Este es un estándar de diseño y un estándar de terminaciones que es sensiblemente mejor que lo que hemos estado haciendo en los últimos 20 o 30 años con, como ya les dije, algunas honrosas excepciones. El problema es que son a pequeña escala. Se pueden construir desde 3 hasta 2 hasta 12 departamentos, según se hagan o no fusiones de los lotes vecinos. Y aquí hay una fotografía, en este caso, ya de la realidad construida, de un conjunto, en este caso, solo de 2 pisos. Pero bueno, la pregunta entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo sale la industria, cómo salimos los profesionales al encuentro de esta solución que nos está convocando, que nos está provocando? Y ahí yo vengo hace algún tiempo reflexionando en el tema de la interfase y lo asumo a partir de las industrias de prefabricados de madera de algunos buenos amigos míos, en este caso una fábrica de cercha, que lo que hacen es automatizar razonablemente la fabricación de cerchas de madera en base a un sistema de conectores metálicos. Entonces tienen una sierra que hace 4 cortes al mismo tiempo, hacen una unidad de despiece, por supuesto esto está acompañado del software de cálculo, y pueden producir muchas cerchas a gran velocidad y en forma muy competitiva. Hay de ustedes si le van a pedir las cerchas para una casa, porque o no lo hacen, o si son muy amigos, le van a cobrar un precio que es absolutamente impagable. Porque el problema que tienen es que en la línea de producción, que aquí está esquematizada, esto está sacado de internet, pero no es muy distinto de lo que ellos tienen en la planta, hay una mesa de armado sobre la cual hay que disponer las piezas de madera, poner manualmente cada una de estas plaquitas y prensarlas. El tema no es ese. Poner las piezas, ponen unos taquitos en madera o lo que sea, trazan la pieza, pues, trazan la cecha, ponen los taquitos, ponen los palitos que vienen precortados, se ponen las placas de madera y pasa la prensa. Perfecto. Y luego lo hacen de nuevo, y lo hacen de nuevo, y lo hacen de nuevo, y arman la pila que acabamos de ver. El problema es que cuando tienen que cambiar de cercha, tienen que trazar la cercha de nuevo sobre la mesa. Y se demoran 45 minutos en cambiar de una cercha a otra. Y ese es el problema de la interfaz. Cuando hace algunos años tuve la oportunidad de visitar en Canadá una fábrica de cercha que hacía lo mismo, ellos tenían una mesa que no era de madera, sino que era de acero, y tenían unos tacos que se movían magnéticamente, y en vez de trazar con tiza, como lo hemos hecho siempre en nuestra América, las cosas sobre el terreno, proyectaban la cercha con un proyector láser que corregía la deformación. Y luego, mediante un impulso, movían los topes electromagnéticamente, ¿no es cierto? Y se demoraban 15 segundos en cambiar de la configuración del cercha. 15 segundos. Y ahí está todo el secreto. Ahí está todo el secreto. Es la interfaz entre el diseño y la fabricación la que estos tipos lograron resolver. Y con eso pueden hacer una cosa que es bien notable, que se llama personalización masiva en publicidad, que es la capacidad de hacer elementos en forma repetitiva e industrializada, con todos los atributos
y también los desperfectos que esto pueda tener, pero de objetos únicos. La personalización masiva no es un invento nuevo. La fábrica de computadores Dell lo hizo, la Volkswagen lo hizo, la planta de ropa de Levi's en Estados Unidos, los blue jeans, Levi's también lo hizo. Es un concepto que tiene mucho sentido y que se ha trasladado a otros sectores de la industria. A la izquierda, la máquina, una conformadora en frío para hacer perfiles galvanizados de bajo espesor. Produce 90 metros lineales por minuto. Eso es lo que tiene la Yoder que tenemos aquí, la que tienen en Perú y la que deben tener en Ecuador. Todas producen más o menos lo mismo, van pasando los flejes, ¿no es cierto?, que están precortados y producen a esa velocidad. Pero tienen que vender a esa velocidad, tienen que construir a esa velocidad y tienen que hacer todo a esa velocidad, con lo cual a lo que aspiran es a tener puras casas iguales y puros elementos parecidos, porque siempre el departamento o la unidad de operaciones va a presionar a la unidad de venta, ¿no es cierto?, al sector comercial, de que no le vendan muchas cosas distintas, que ojalá todo sea igual y que sea más o menos parejo. Ahí está el paradigma y ahí está la fantasía y la mala comparación con el auto. Nuestros actos en el territorio no son automóviles, no son automatizables en ese nivel porque no son repetibles en ese nivel. Tienen que ver con el lugar, nos hablaba Laura de eso, tienen que ver con el entorno, tienen que ver con el usuario, tienen que ver con el uso. Son distintos, necesariamente, por definición, porque la arquitectura es distinta y las totalidades de las que hablaba Laura son distintas según el caso que estemos abordando. ¿Qué es lo que aparece? Esta maquinita, que también la conocí en un viaje, que ahora ya en Chile hay varias, que cabe adentro de un contenedor, yo la podría tener en el garaje de una casa, ¿no es cierto? Que en vez de producir a 90 metros por minuto, produce mucho más lento, pero produce los perfiles en el orden de armado del panel o de la cercha. Entonces al final, y eso lo manejo con un computador que es el que está ahí, no sé si ustedes lo ven, que no es más grande que el que tenemos cualquiera de nosotros, ni más poderoso, y al final de la línea de producción lo que hay son dos personas que reciben el perfil y lo van montando sobre unos trípodes y van armando la cercha o la estructura, conectando sin leer planos, conectando donde hay un hoyo con un perno, y se va armando este asunto solo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con algunas de estas empresas y nos han desarrollado los proyectos para algunos proyectos pequeños. Estos son los modelos de estructura, en este caso un pequeño condominio de tres pisos, no es vivienda social, son viviendas de 100 metros, nivel medio. La otra es una vivienda única. Si yo le llevo este proyecto, cualquiera de estos dos proyectos, a las grandes conformadoras, no me atienden. Me dicen, anda al home center, como se llama en Chile al menos, compra los perfiles y arma tú tus paneles. Cuando a mí lo que me interesa es que me lleguen los paneles prefabricados a la obra, porque lo que me interesa es poder producir la construcción, reducir el tiempo de obra. Entonces aparecen estas alternativas que yo las encuentro súper interesantes, con las cuales también hemos tenido oportunidad de hacer algunos ejercicios menores en otros materiales, en este caso con hormigón, con una planta que a diferencia de la planta de la KPD que teníamos en Chile, esta planta es una planta de prefabricados de paneles de hormigón que tiene dos gracias. Primero, que no hace un moldeado vertical, sino que lo hace horizontal, lo que es obvio. Tengo mucho menos moldaje, tengo mucho menos perímetro de moldaje y puedo hacer el acabado superficial mucho mejor. Pero además tienen un robot que le permite mover con bastante facilidad, al igual que la fábrica de Secha en Canadá que le hablé, los perfiles del molde, con lo cual ellos pueden producir paneles en forma secuencial a la secuencia de montaje, no a la secuencia de fabricación. Entonces ellos fabrican una casa detrás de otra casa, detrás de otra casa, detrás de otra casa. No fabrican todos los paneles A y después todos los paneles B y después todos los paneles C, ¿no? Con lo cual de nuevo introducen en la obra un cambio que es sustancial y que nosotros tuvimos la posibilidad de experimentar en un proyecto muy pequeñito,
donde se abrió una ventana y nos atendieron y nos produjeron los perfiles perdón, los paneles para este proyecto. Funciona, claro que funciona, pero requiere una empresa montajista, los dos casos, requiere una empresa de montaje que esté alineada con esta forma de construir. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en la universidad? Estamos sistematizando todos los proyectos seleccionados, estos 18 proyectos, los estamos redibujando, los pasamos por el sedazo de analizar el cumplimiento normativo y ahora los vamos a poner a disposición del Consejo de Construcción Industrializada para que los socios del Consejo seleccionen o elijan algunos de los modelos para ver si los podemos desarrollar y prototipar en algunos de los materiales que los socios del Consejo proveen. Esto lo podemos hacer, algunos se pueden hacer en hormigón, acero o madera, y otros se podrán hacer solo en hormigón. En esa interfase estamos trabajando en este momento. Y bueno, sin querer latear, no les voy a leer esto va a quedar a disposición de ustedes si lo quieren leer después, pero a mí lo que me interesa de esto es que esto es una nueva manera de construir. No solo para los pequeños condominios, sino que también para los proyectos menores o a distancia, es una forma de construir obras singulares, especiales, con la metodología de la construcción industrializada de las grandes obras. ¿Para qué? Para lograr los beneficios que las grandes obras logran, ¿no es cierto?, en las obras pequeñas. ¿Para qué? Para lograr una satisfacción de las necesidades de los usuarios mejor, más rápida y más eficiente. Esto supone una industria que se adapte y que sea flexible, y esas capacidades están. Esto supone generar superar algunos ripios y algunos problemas normativos que todavía tenemos, pero supone sobre todo lubricar la interfase entre el diseño, la fabricación, el montaje, la terminación y el habitar de lo que se construye. Esto supone básicamente trabajar en una interfase de poco roce, y las herramientas para eso están. No quiero polemizar más, pero es evidente que construir en la periferia, en grandes lotes, es mucho más eficiente y es más rentable por la economía a escala, por la posibilidad de programar, por el valor del suelo, por muchas otras cosas. Pero tal vez no sea tan bueno para la ciudad, tal vez no sea tan bueno para el transporte, tal vez no sea tan bueno para la sostenibilidad, y no me cabe ninguna duda que no es tan bueno para los habitantes. Entonces, a nosotros en la universidad nos parece que es una oportunidad tremenda, y nos sentimos un poco en la obligación de apoyar y de impulsar este desarrollo para que estas chicas que el año 25 fueron retratadas aquí y que hoy día las podemos encontrar en esta fotografía de Lima, del fenómeno del niño del 2017, efectivamente tengan un futuro mejor. Las chicas de la izquierda son un poco menores de lo que habría sido mi madre en este momento, y las chicas de la derecha son perfectamente de la misma edad de mis nietas, y las dos me importan, y nos importan a todos. Eso es lo que quería compartir. Muchas gracias y perdonen de nuevo la disfonía, y no sé si hay consultas o comentarios, estoy completamente a sus órdenes.